Hubo un fallecido en Salta. Las autoridades sanitarias de la provincia de Salta confirmaron la muerte de una persona con COVID-19, el primer fallecimiento del año por la enfermedad en esa provincia. Esa jurisdicción mostró una importante suba en los casos en los últimos días, en sintonía con la duplicación de registros de la enfermedad a nivel nacional en la última semana. Como consecuencia del incremento de casos, el Ministerio de Salud Pública recomendó continuar con las medidas de higiene y cuidados para evitar su propagación. La aparición de una nueva cepa del virus y los bajos niveles de vacunación actuales son dos factores que complejizan la situación. Para hablar al respecto, ya estamos en contacto con el doctor Oscar Atienza, magíster en salud pública. Muy buen día, doctor. ¿Cómo está? Carolina le saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Carolina. Muchas gracias siempre por la comunicación. Gracias a usted. Bueno, lamentablemente un fallecido por COVID en Salta. Así es el primer fallecido de este año. Es triste y lamentable, sobre todo porque es una enfermedad que se puede prevenir, ¿no? Pero como está todavía a nivel de pandemia y con un brote de casos bastante importante, creo que este tipo de noticias las vamos a tener por mucho tiempo más, ¿no? Hay una nueva variante que está afectando al mundo, que apareció en el mes de agosto, Ujú. una variante que se llama Pirola o JN1, es el nombre científico, que en este momento, por ejemplo, en Italia ha hecho colapsar el sistema sanitario, no tienen más camas de terapia intensiva, no tienen más camas de internación, las guardias están todas llenas de gente, internando personas en las ambulancias. En España, por ejemplo, hay un estado de gripalización completo en prácticamente todos los españoles, porque no solo los está atacando el COVID, sino también la gripe A y el virus sincitial respiratorio, así que allí la situación también es grave. Y en Estados Unidos, 1 de cada 23 estadounidenses está en este momento con COVID. Así que es una variante que está poniendo nuevamente en jaque a los sistemas de salud y genera ahí algunos nuevos desafíos. Y este brote que estamos teniendo en la Argentina ya lo veníamos anticipando. Yo en el mes de noviembre ya anticipaba que a partir del 15 de diciembre íbamos a tener aumento de casos y esto se va a sostener por lo menos hasta fines de mes. Ajá. Los casos detectados en realidad son muy poquitos. Cuando uno analiza, en el mes de diciembre estábamos a un ritmo de 80-85 casos detectados y hoy estamos a un ritmo de casi 460, es decir, que aumentó muchísimo. Ahora, quienes nos escuchan dirán, son pocos casos comparados con los que tuvimos en algún momento. Bueno, Claro. la realidad es que hoy no se está testeando y estos 460 casos que estamos teniendo corresponden solamente a personas que llegan a los hospitales con algún grado de complicación. Es decir, que la cifra real hoy de casos en la Argentina puede estar entre los 100 y 150 mil casos diarios. Lo que pasa es que como estamos vacunados, la gravedad de esos casos son muy bajos. Pero seguramente todos nosotros conocemos a una o dos personas o más que están con algún cuadro respiratorio, ya sea con moco, fiebre, malestar general, decaimiento, y eso probablemente se corresponda con el COVID, ¿no? ¿Cuándo tenemos que decir si tenemos que ir a ver a nuestro médico? ¿Cuáles son esos síntomas que tenemos que percatarnos de que acá hay una llamada de atención? En este momento y por las particularidades de la situación en la Argentina, en donde están convergiendo dos pandemias, la del dengue y la del COVID, y que tienen síntomas muy parecidos, porque ambos se presentan como un cuadro gripal, yo les diría que consulten por cualquiera de los síntomas. Ujú. Normalmente en situación normal les diría, bueno, miren, consulten, si estuviera solamente el COVID, consulten cuando les falte el aire, pero como tenemos convergencia de estas dos enfermedades y es necesario diagnosticar cuál de las dos es, yo les diría que ante cualquier síntoma, cuadro gripal, fiebre, malestar, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, articulaciones de las manos, de los pies, que consulten al médico para que el médico haga el diagnóstico diferencial y yo tenga la certeza de saber si es COVID o es dengue. Porque en Mm. el caso del dengue,
si ya he tenido una vez dengue y me contagio nuevamente de dengue, tengo la posibilidad de hacer una modalidad grave, que es la hemorrágica. Claro. Entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial y decirle a la persona, mire, usted tuvo dengue, se va a tener que cuidar a partir de ahora como nunca. En el caso de COVID es distinto. Digo, si tengo falta de aire, lo más probable es que sea COVID, y ese es un signo de gravedad. De modo que yo les diría en este momento, y si agarren el teléfono, casi todas las personas tienen un teléfono de algún médico, consulten y vean si pueden hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Así que cualquiera de estos síntomas es motivo de consulta. ¿Es necesario el aislamiento también, como se hacía en momentos de pandemia? No sé si aislamiento, pero aquella persona que está con sintomatología gripal, yo al menos le pediría que use un barbijo. ¿Para qué usar barbijo? Para no contagiar a los demás. Eso es importante. Y si está en su casa, las ventanas bien abiertas para que se ventile el ambiente y evite el contagio hacia los que conviven con la persona. Yo creo que con esos cuidados es suficiente. Si van a viajar en colectivo, en avión, van a ir a algún aeropuerto, se van a ir de viaje a algún país, en estos lugares habría que usar barbijo, ¿no? Sobre todo en los aviones, aeropuertos, lugares de alto tránsito de personas, sobre todo los que van a Estados Unidos y Europa, porque allí es impresionante la cantidad de casos de COVID que hay. En esos casos recomendaría además el uso del barbijo. Bien, aquellas prevenciones que tanto en la pandemia aprendimos a hacer, nos hemos olvidado de hacerla, la higiene, todo eso, ¿sirve para este caso, para esta cepa también? Sí, y es particularmente importante en esta nueva cepa. Sobre todo el lavado de manos. Fíjese que habían dos medidas que utilizábamos siempre, que era el lavado de manos y el uso de barbijo. Sí. Se encontró que el lavado de manos era más efectivo que el uso de barbijo. No porque el uso del barbijo no sirva, sino porque lo usamos mal al barbijo. Siempre lo usamos con la nariz afuera, un poco en el mentón, entonces la efectividad se perdía del barbijo. Si se pusieran el barbijo como corresponde, un barbijo de calidad, Sí. Se evita el contagio. Pero bueno, por eso es que perdió efectividad. Pero la medida más efectiva para evitar el contagio fue el lavado de manos, el alcohol en gel. Eso fue la que evitó la gran cantidad de contagio. Y esta variante en particular, virola, se contagia de modo muy parecido, además de los aerosoles, la vía común, se contagia además por la vía, nosotros llamamos vía fecal oral, muy parecido a lo que era el virus de la poliomielitis y muchas otras bacterias, ¿no? Que uno, por ahí mucha gente va al baño, no se lava las manos cuando sale las manos contaminadas, y a partir de allí deja contaminado una serie de lugares, la gente viene, toca esos lugares y se contagia. De modo que es principalmente importante para evitar el contagio de esta nueva variante, la higiene de manos, ¿no? Yo creo que hay que volver a poner el potecito de alcohol en gel en todos los comercios, los lugares, porque ha desaparecido. Y me parece que hay que volver a insistir en ese tipo de medidas. Y si tiene sintomatología, lo vuelvo a repetir, el uso del barbijo bien colocado es súper efectivo, no se van a contagiar. Hemos tenido médicos que han trabajado durante toda la pandemia con el barbijo y no se han contagiado. Lo que pasa es que a nivel de comunidad por ahí no se lo sabe usar, hubo muy poca enseñanza en ese sentido y la gente usaba por ahí el barbijo con la nariz afuera, eso es prácticamente La nada no tener misma. colocado nada. Claro, claro. Con respecto a esta persona fallecida en Salta, ¿existe, usted sabe, alguna información sobre esta persona? Si ha tenido, si es una persona mayor, si ha tenido comorbilidades, si tenía alguna patología previa. No tengo mucha información sobre el caso, pero a nivel estadística, era una persona mayor, eso seguro, pero a nivel estadística, las comorbilidades son las que terminan determinando la gravedad de la enfermedad. Una persona, digo, la mayor parte de las personas que fallecen en este momento lo hacen porque tienen alguna enfermedad, circunstancialmente están pasando por alguna enfermedad
y el COVID viene y los desestabiliza. Por ejemplo, los diabéticos, los hipertensos. El caso de los diabéticos es porque el metabolismo no funciona correctamente. En el caso de los hipertensos, porque en algunos casos puede haber alguna insuficiencia cardíaca. El corazón momentáneamente no está pasando un buen momento y viene el COVID, nos afecta la parte respiratoria, ingresa menos oxígeno y termina complicándonos. Así que mayoritariamente, le diría más del 80% de los casos en este momento que terminan en una terapia intensiva es porque tienen alguna enfermedad circunstancial o alguna enfermedad crónica. Por lo que yo le diría a las personas que son diabéticos, que tienen enfermedades crónicas, artritis, lupus, insuficiencias cardíacas, problemas de todo tipo del corazón, vacúnense, asegúrense de tener al menos una vacuna en el último año, porque es un virus que cuando nos agarra en algún momento complejo de nuestra salud, termina desestabilizándonos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. El tema de proteger nuestro sistema inmune, de tener altas defensas, también es importante, ¿no? Sí, aunque es algo relativo porque es muy difícil, no hay un mecanismo por el cual podamos decir vamos a levantar nuestras defensas. Mucha gente por ahí piensa que tomando complejos vitamínicos las defensas van a estar mejor. La realidad es que no, que es algo circunstancial y depende de, por ejemplo, lo que está pasando en España en este momento. Tienen muchos casos graves porque hay personas que tienen hasta 2 enfermedades de modo simultáneo. Tienen gripe A, gripe B o COVID, todo junto. Claro. ¿Qué es lo que pasa allí? Y viene una de las enfermedades estas, me baja las defensas, nuestro sistema inmunitario se pone a trabajar para repeler esa enfermedad, viene otra, me contagia, y allí es donde empiezan los problemas, allí es donde el sistema inmunitario empieza a tener alguna dificultad para poder responder, y es en donde terminamos en una guardia o en una terapia intensiva. Así que les diría que no hay mucho para poder tener el sistema inmune mucho más fuerte, por ahí vitamina C, asegurarse de tener buenas dosis de vitamina C, porque eso sí va a hacer que la gripe A esté más controlada, no así el COVID, pero si por lo menos puedo frenar una de las enfermedades, contrarrestar los efectos de una, ya mi sistema inmunitario se puede dedicar a la otra. Así es que es eso, mantenernos siempre bien sanos, tratar de evitar los contagios de enfermedades, es lo que hay que hacer, no mucho más que eso. Con respecto al cuidado de los niños. Los niños, a ver, el gran problema con los niños lo vamos a tener nuevamente a la vuelta de la escuela. En el mes de marzo y abril, que vuelven al colegio, y allí va a estar esta variante esperando. Yo creo que vamos a tener aumento de casos, así como en noviembre les dije que iban a aumentar ahora los casos, ya casi puedo anticipar que sobre finales de marzo, principio de abril, van a empezar a aumentar los casos nuevamente y va a ser a expensa de los chicos. ¿Yo qué les diría a los papás? Si el chico está enfermo, tiene algún síntoma respiratorio, no lo mande a la escuela. Porque tenemos muy internalizado esto de Sarmiento que nunca faltó a las escuelas y eso siempre pega fuerte y es como que si no vas a la escuela te perdiste. No hay que mandar a los chicos a la escuela cuando están enfermos, hay que dejarlos en su casa que se recuperen, porque además van a contagiar a los demás chicos. Las dos principales, en los 2 estudios más grandes que hay en Estados Unidos sobre escuelas y niños, se encontró que el foco de mayor diseminación del COVID fueron las escuelas y los que mayormente enfermaron a los núcleos familiares son los chicos de menos de 7 años. Son los que más andan a los abrazos entre ellos, son mucho más cariñosos. Entonces, el problema es cuando mandamos un niño enfermo a la escuela que termina contagiando a los demás. Así es que en un mes creo que hay que empezar a tener ese cuidado. Por más de que no tenga fiebre. Si los síntomas son simplemente vías respiratorias o algún moco, tampoco, mejor que por unos días no vayan. No vaya a la escuela. Déjenlo al chico que se recupere solo en la casa. Es muy feo ir a trabajar enfermo, eso los mayores lo sabemos, así que el chico ir a la escuela enfermo también es feo. Si no hay fiebre y si hay moco, tos, expectoración, malestar, uno ve cuando el niño está
a veces decaído, dice, algún bicho está por ahí atacando. Bueno, no hay que mandarlo al chico a la escuela, hay que dejarlo que se recupere y evitamos la cadena de contagio, ¿no? Eso es lo importante. En esta cepa también se da la característica de la fiebre mayor a 38 grados. Sí, sí, la fiebre es un síntoma común en prácticamente todas estas enfermedades virales. Y la característica es de que está ahí entre 37 y 38. Si hay más de 38 grados, lo más probable es que no sea un virus, que sea una bacteria. Por eso es que siempre marcamos esa diferencia los médicos. Si hay un chico que tenga más de 39 grados, lo más probable es que sea una bacteria. Ahí hay que también hacer el diagnóstico diferencial. Lo común es que estos virus, COVID, gripe A, gripe B, dengue, estén entre 37 y 38. Bien, esa sería la característica no solamente Exacto. del COVID, sino también del dengue, ya que aportamos Exacto. también al tema del dengue, porque la verdad justamente al comenzar el programa decía que los mosquitos están complicados y el mosquito es el que transmite el dengue, ¿no? Sí, y hoy estamos con una invasión de Sí, mosquitos tremenda. No hay lugar donde no haya un mosquito. Es impresionante. Y viene de la mano de la lluvia. Hemos tenido mucha lluvia. El mosquito con el agua prolifera. Así es que hay que tratar de evitar la presencia de mosquitos, hay que combatirlos, porque hay varias enfermedades que transmiten. Transmiten el dengue, el chikungunya, el Zika, la encefalitis equina. ujú. Esas ya están presentes en la Argentina. Y el dengue, el año pasado tuvimos casi 140.000 casos, hubieron 75 fallecidos. Este año creo que va a ser peor, porque hay más mosquitos y ya hay 135.000 a 140.000 personas que padecieron el dengue y que están en riesgo. ¿Por qué están en riesgo? El dengue tiene 4 variantes. 2 de ellas están en la Argentina presentes. Cuando la persona se enferma por primera vez de dengue, tiene estos síntomas de los que hemos estado hablando, los mismos del COVID. Prácticamente son los mismos. Con un dolor de cabeza muy característico detrás de los ojos. El problema está en el dengue cuando la persona ya tuvo dengue y tiene por segunda vez con la otra variante. Allí se puede dar lo que es el dengue hemorrágico. Y de allí la gravedad. Por eso es que cuando le decía que hay que hacer el diagnóstico diferencial, si es dengue o si es COVID, es para proteger a la persona y decirle, mire, usted tuvo dengue, no puede tener una segunda vez porque va a estar en riesgo. Entonces, a partir de allí, usar repelente, usar tela mosquitera. En el caso de los bebés recién nacidos, usar el tul, ese que conocemos históricamente para las Sí, cunas, taparlo bien, cubrirlo bien. Descacharrados, salgamos a los patios, subamos los techos, nos fijemos que no haya ningún tipo de recipiente con agua. El mosquito del dengue es un mosquito hogareño, está dentro de nuestras casas, en nuestros patios, en nuestros techos, se reproduce allí. Una tapita de gaseosa con agua es suficiente para que se críen los mosquitos. En 4 o 5 días ya tengo larvas y en menos de 7 días está el mosquito saliendo. Si hay mosquitos en nuestras casas, seguramente en algún radio de no más de 50 metros hay algún recipiente que los está criando. Si no tenemos ningún recipiente que críe esos mosquitos, no hay mosquitos en nuestras casas. Y eso hay que trabajarlo junto con los vecinos. ¿Sí? Hay que juntarse claro. con los vecinos y hacer descacharrado, limpieza de patio y techo. Y también tener en cuenta aquellos que tenemos mascotas, ellos también generalmente allí tenemos agua. Bueno, en ese sentido hay que renovar eso diariamente para que no se forme la larva ahí en el agua, ¿no? Todos los días, floreros que tengamos en nuestras casas, hay mucha gente que tiene un frasquito y tiene ahí un potus, alguna plantita para echar raíces. Mírela con detenimiento porque seguramente yo les puedo asegurar que si van en este momento y miran, debe haber alguna larva ahí. Y como uno no es algo que mire eso constantemente, Claro, están, yo les puedo asegurar que están. Esos recipientes de agua no los tendrían que tener, las piletas, los bebederos de mascota, todo lo que sea agua limpia, porque al mosquito del dengue le gusta el agua limpia, el agua ajá. cristalina. Allí es donde se cría principalmente.
Usted dio una cifra, 140.000 enfermos, si no me equivoco. ¿Hubo regiones de Argentina más problemáticas con mayor cantidad de casos? Sí, todo lo que fue Tucumán, Salta, parte de Santiago del Estero, tuvieron muchísimos casos. Misiones también. En este momento se espera un brote, un brote de dengue entre los meses de febrero y mayo, que es más o menos en la época que vamos a tener un crecimiento de casos, y se lo espera para toda la parte de centro y este del país. Es decir, desde Córdoba, Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Chaco, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, toda esa zona va a ser zona de alto riesgo para dengue. Es donde vamos a tener la mayor cantidad de casos y brotes entre los meses de febrero y mayo, que es en donde se concentraron la mayor cantidad de casos el año pasado. ¿Existe una vacuna contra el dengue, doctor? ¿Qué información tiene usted para contarnos? Sí, hay una vacuna, se llama Qdenga, es japonesa, está disponible en las zonas endémicas. El problema es que no es gratis, hay que comprarla, hay que pagarla, cuesta algo de 60.000 pesos en este momento. Es a 2 dosis, se coloca una dosis, a los 3 meses la segunda dosis, y a los 3 meses se logra una inmunidad de casi el 90%, es decir que deja una inmunidad importante. Yo la recomiendo sobre todo para los que tuvieron dengue por primera vez. Para esas personas les recomendaría, porque si tienen dengue por segunda vez, tienen unas altas chances de hacerlo de modo grave. Así que en esos casos, sobre todo, estaría recomendando esta vacuna. Es cara, pero bueno, creo que valdría la posibilidad, digamos, vale la pena de que se la coloquen. Bien, volviendo un poquito a los casos de COVID y teniendo en cuenta las prevenciones que tenemos que hacer, si puede ser tan amable de reiterar esas prevenciones, teniendo en cuenta también todo lo que podemos llegar a hacer para que esos casos de COVID sean menos, ¿no? Sí, es muy importante el lavado de manos, repetimos, Sí. el uso de barbijo. Si van a hacer un viaje en colectivo, en avión, si van a ir a buscar a algún familiar que llega a un aeropuerto, que llega a una terminal de colectivo, usar barbijo. Si voy a ir a un centro médico, ya sea consultorio, clínica, sanatorio, hospital, usar barbijo, porque hay muchísimos casos de gente allí que tiene COVID. Pero sobre todo creo que lo más importante es que si hiciéramos esto todo, cortaríamos la cadena de contagio. Es decir, aquel que tiene síntomas, la persona que tiene síntomas, si ya tiene síntomas es porque seguramente tiene gripe A o COVID, que son las dos más importantes en este momento. Si usaron barbijo, no van a contagiar a nadie. Esa persona se contagió porque hubo alguien que estuvo contagiado y que no usó barbijo. Entonces, si la persona que está sintomática usa barbijo, yo le diría que no hay ningún tipo de posibilidad de que esta enfermedad se siga extendiendo. Por eso que creo que hace falta mucha más educación y explicarle a la gente que esa es la clave del poder evitar el contagiarse con cualquier enfermedad respiratoria, ¿no? Ahí cortaríamos principalmente la cadena de contagio. El tema de los barbijos estos descartables, tienen una buena, digamos, forma de prevenir. Los barbijos que a veces hemos visto, barbijos de tela, ¿cuáles son los barbijos que realmente deberíamos utilizar y si funcionan los dos de la misma manera? A ver, eh, los barbijos de telas ya no hay que usarlos más. Se recomendaron un momento en el que no habían barbijos, no existían los barbijos, entonces era una barrera, ya no hay que usarlos más. Lo que hay que usar son barbijos estos quirúrgicos, los descartables o celestitos, Ujú. que incluso una persona lo puede usar por varios días, no hay ningún tipo de problema. En el caso de que esté con sintomatología, tiene que cambiarlo todos los días. El otro que se puede utilizar son los KN95, que son esos más rígidos, más duritos, o también los del CONICET. Y hay que ajustarlo bien, en la nariz hay que ajustarlo bien. Vienen con ajuste nasal y tienen que ajustarlo perfectamente. Así que serían los recomendados, ¿no? El quirúrgico, el KN95
o los del CONICET. El de tela común yo diría ya no hay que usarlo más porque en realidad no protege absolutamente nada. Bien, estos barbijos descartables, usted decía que para aquellas personas que tengan síntomas, sí o sí, el cambio diario, ¿no? Sí, sí, y le diría cambio diario por una cuestión de economía, pero si tienen posibilidad de cambiarlo 2 veces por lo menos por día, sería lo ideal. Un barbijo, el celestito, el quirúrgico, en una persona contagiada que tiene sintomatología, yo le recomendaría cambiarlo cada 4 o 5 horas, que más o menos durante el día usar dos barbijos. Un KN95, una persona común, lo puede usar hasta una semana. No hay ningún Ajá, tipo de problema. Y si es una persona que está sana, que no tiene sintomatología y lo usa para evitar el contagio, lo puede usar más tiempo. No hay ningún tipo de problema. En el sector de salud, si le dijera a un médico, digamos, este no es un mensaje para un médico. Un médico lo tendría que cambiar más seguido y ellos saben claro, cómo. claro. Pero, ¿por qué? Porque están expuestos permanentemente ahí a gente que los puede contagiar. Pero una persona que quiere protegerse, por ejemplo, va a salir a hacer las compras, la vida rutinaria y normal lo puede usar mucho tiempo, no hay ningún tipo de problema. Los del CONICET, por ejemplo, son barbijos que los recomiendan usar hasta 2 meses, digo, mucho, mucho tiempo porque tiene una matriz activa, que tienen allí componentes que mata el virus, así que incluso pueden usarlo mucho más tiempo, lo que pasa es que son un poco más caros esos barbijos. Claro, claro. Un poco acá quiero hacer una consulta que nos llega de Rosalía, volviendo al tema del dengue, ¿sí? Saltamos del COVID al dengue, porque ella nos pregunta si tengo dengue, ¿puedo yo contagiar a otro? A ver si nos cuenta, doctor, cómo es. Bien, muy buena pregunta. No existe el contagio de persona a persona de modo directo. Es decir, puedo tocar a la persona, le puedo dar un beso, no hay ningún tipo de problema, no me voy a contagiar allí. ¿Cómo me contagio? Si yo estoy enfermo, viene un mosquito, me pica y se va y pica a la otra persona. Lo que hace ahí es trasladar el virus entre personas. Por eso es que el dengue sin el mosquito no existiría. Si nosotros combatimos el mosquito, no hay forma de que yo me contagie. Es muy importante que si tengo una persona con diagnóstico de dengue en la casa, se aísle. Por este motivo, porque si hay mosquitos, lo van a Claro. picar y cuando vayan y piquen a las otras personas sanas de la familia, lo terminan contagiando, que es lo que encontramos. Cuando encontramos una persona contagiada, en la familia se contagian todos, porque son los mismos mosquitos que están varios días adentro y pican a todas las personas y van trasladando el virus entre ellos. Pero de modo directo, no hay modo que me contagie. Sí o sí necesito el mosquito. Siguiendo hablando de el dengue, aquí Graciela nos hace otra consulta, dice, pasados los 60 años, ¿es efectiva la vacuna contra el dengue? Sí, 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 es efectiva. Desde los 4 años en adelante está recomendada la vacuna. Les diría que principalmente por las mismas razones que hablábamos recién, siempre uno cuando tiene más de 60 años ya hay algunas enfermedades que estamos teniendo, algunas de estas enfermedades son enfermedades crónicas y hace falta que no me enferme de otras. Así que les diría que principalmente en las personas de más de 60 años se vacunen contra el dengue y vean si no tienen que hacer el refuerzo de COVID, ambas. Bien, perfecto. Doctor Oscar Atienza, le agradecemos por esta comunicación y bueno, seguramente vamos a estar siguiendo hablando de este tema del COVID, si en el caso de que sigan sumando los casos. Le agradecemos entonces por esta comunicación, doctor. Gracias a ustedes por la comunicación, un gusto siempre y disponible para lo que necesiten. Muchísimas gracias.